Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 2 de febrero, con el futuro del mini S&P 500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estás en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a empezar el análisis. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los mercados. Primero, antes, echemos un vistazo al calendario económico. Hoy tenemos un par de publicaciones relevantes, una antes de la apertura americana a las 2:15 hora española peninsular, cambio del empleo no agrícola, ADP, y luego a las 4:30 inventarios de petróleo crudo de la AIE, el dato semanal de petróleo. Vámonos a los mercados, futuro del mini S&P 500, gráfico diario. Estamos viendo la sesión de ayer que el precio estaba atacando una zona de resistencia muy importante, esos 4.500 número redondo psicológico, zona de soporte anterior que ya venía de esa resistencia, esa polarización que se va dando del precio, esa repetición de patrones, que es un poco nuestra arma en el trading. Si no ocurriera eso, no sabríamos cómo operar. Y ese nivel, pues ayer vimos claramente cómo ejerció de resistencia. El precio se frenó ahí en seco, ¿no? En una zona ahí de máximos del día y nos dejó, lo veremos en marcos menores, pues toda una estructura muy estrecha, un rango ahí pequeño entre los mínimos y los máximos del día, que si la tendencia quería continuar, y así lo hará hasta que diga lo contrario, pues debería haber sido una zona de reacumulación, consolidación para seguir subiendo. Y así lo hizo. Bien, ahora estamos un poco ya por encima, estamos atacando la zona de los 4.000. Aquí tenemos un poco el precio, 4.570 y acercándonos a una zona muy importante de resistencia. Tenemos aquí también, fijaros ahí, hay una confluencia importante de niveles. Por un lado, un nivel de soporte técnico, ahí vemos ese mínimo que dejó el precio roto y por tanto ahora posible polarización a resistencia. Tenemos también una directriz bajista desde los máximos históricos que ahora, mientras estábamos aquí abajo, no la teníamos en cuenta, pero es que ahora, claro, sí, porque estamos delante de ella. Con lo cual esta directriz bajista viene de los máximos históricos, no es poca cosa. Luego, desde la segunda llegada aquí, en esa estructura de giro que se formó aquí en los máximos, ese mínimo común roto convertido en resistencia en el pullback, es la segunda llegada, por eso se pudo formar la directriz bajista y a partir de ahí se aceleró mucho el movimiento bajista, ¿no? Era casi imposible marcar una directriz bajista de toda esta bajada porque es que es casi una línea vertical, pero esta directriz se mantiene. Entonces, esta tiene alta probabilidad de ser convertida otra vez, testeada como resistencia, que ya lo es una directriz bajista, ya está formada, pero además al confluirle ahí otras cosas, la confluencia de niveles todavía le da más fuerza de que actúe como tal, ¿no? La media de 50 en este marco temporal también está ahí en esa zona y ahora veremos en marcos menores también pues otras confluencias de niveles. Por tanto, este nivel no es poca cosa, no sé si se va a poder superar tan fácilmente como las resistencias que hemos ido viendo. Bueno, esta no ha sido fácil, pero la de ayer, esos 4.500, pues tampoco ha sido tan difícil. Formó una zona pequeña de reacumulación, pero se formó en un día y tal cual la rompió al final de la sesión de ayer. Esta ya se verá, si es tan fácil o si será un poquito, entre comillas, esa excusa para iniciar un poco de corrección a corto plazo tal vez, no tenemos por qué pensar en que va a hacer ninguna gran corrección, pero tal vez un testeo, a lo mejor a los 4.500, un posible escenario sería ese, ante la confluencia de resistencias, un posible movimiento de cierre de largos, alguna apertura de corto en un swing a corto plazo que produzca una corrección. El punto de apoyo serían los 4.500. Vámonos a gráficos mayores. Bueno, antes de terminar con el gráfico diario, también comentar que si esta zona se superase al alza, también le espera ahí una directriz alcista, también bastante destacada, que ya polarizó a resistencia cuando se rompió, que aquí hizo alguna oportunidad interesante de operativa y que ahora podría ser convertida
en resistencia. Directriz más a más testeada a 3 toques, es cuando un poquito, según manuales, ¿no?, se ratifica una directriz y por tanto esta, pero todavía que está lejos, podría ser la siguiente resistencia importante. Ya veremos cuando el precio, si es que ocurre, se acerca a ella, qué confluye aparte de la directriz. 4 horas. Aquí vemos la zona lateral, ruptura, ahí la sesión de ayer, aquí se ve también en 4 horas esas velitas para arriba, para abajo, pero un rango muy estrechito. Se rompió al alza al final de la sesión y nos encontramos ahora pues ahí en esa zona. Ahí tenemos la directriz, tenemos también la media de 200 en 4 horas, no muy lejos, con los 4.614. Y tenemos el psicológico 4.600, también número redondo. 4.580, 4.600, estamos en una zona importante de resistencia. El nivel técnico que os comentaba en diario, aquí se ve mejor ese mínimo. Ahí está la directriz alcista que os comentaba. Ejerció de soporte, se rompió, hizo un pullback. Fijaros en este movimiento tan chulo. Dejó aquí una zona pequeña de redistribución que se rompió a la baja. Por tanto, tenemos ahí directriz, nivel de posible resistencia técnica horizontal, la media de 200 en 4 horas, el psicológico número redondo. Bueno, hay diferentes niveles que le dan fuerza a esa resistencia. Por tanto, pues una posibilidad de escenario sería pues que aquí el precio ya no pudiera con este nivel a la primera y se iniciara una corrección un poquitito más en precio, no tanto en tiempo como fue en la sesión de ayer. Aquí en 1 hora se ve más detalle, todo el lateral de ayer, ese rango tan estrechito, roto al alza al final de la sesión, y hoy vemos pues lo que se está produciendo en la sesión de hoy. Pues de momento tenemos 2 llegadas a la zona de resistencia. Fijaros que en esta segunda aún puede ser que llegue a toquetear más en la zona de los 4.580, 4.600, bueno, un poco puede todavía ahí intentar la ruptura de esa zona. En cualquier caso, ya nos está dejando un nivel muy interesante, que se trata ni más ni menos de los mínimos del día, pero también que se ha formado aquí esa estructura, ese inicio, cuidado, de estructura posible de giro, un poco primera llegada en la sesión asiática, segunda en la sesión europea, con ese posible, ya veremos, todavía no está confirmado, pero ese intento de ruptura que puede ser todavía, de momento está polarizando a soporte y de ahí puede arrancar hacia arriba. Si no, nos veríamos en una posible estructura de doble techo con un mínimo común aquí, en los 4.550 aproximadamente. Si se pierde esta zona, pues poca cosa le va a sujetar, más allá de ir a buscar pues eso, los 4.510, 15, donde se encuentra la parte superior del rango de ayer, ahí ese soporte que hemos comentado, resistencia convertida ahora en soporte. Así que veremos si puede con este nivel a la primera o si el precio necesita pues un respiro, una consolidación más en precio y una búsqueda de liquidez en un soporte mayor como puede ser esta zona. En el caso del Nasdaq, gráfico diario, ayer vimos un poco esa lucha con también una zona de resistencia muy importante, esa confluencia de la media de 200 en diario, que la teníamos aquí, los 15.000 psicológicos, un nivel de resistencia técnico un poco apoyado en ese mínimo que dejó aquí en el mes de enero, y superación al alza. Ya vemos cómo se ha roto esa zona, ya tenemos la media de 200 como soporte y los 15.000 también, y acercándose a una zona de resistencia interesante, que estamos hablando de los 15.500, 15.600, que es este nivel de aquí, esos máximos de septiembre polarizados a soporte, aquí una zona un poco más irregular en cuanto a estructuras, y la media de 100 y 50 y los 15.500, que es un número también importante como número redondo. Esa posibilidad de que el Nasdaq todavía le quede, realmente recorrido hasta la principal resistencia que tiene después de superar los 15.000, facilitaría tal vez al S&P 500 un movimiento alcista todavía, un poco más de fuerza. Ya sabemos que el sector tecnológico es el sector con mayor peso dentro
del SP500. Por tanto, si el Nasdaq todavía le queda recorrido potencial para llegar a la siguiente zona de resistencia que tiene más importante, eso también podría producir pues un tirón alcista en el SP500, incluso superar esta resistencia que hemos hablado. Pero bueno, el precio mandará y es el que nos irá diciendo un poco qué quiere hacer. En 4 horas vemos también que en esos 15.500 además le confluye la media de 200 en 4 horas, la tenemos aquí, ya está asomando la cabeza. Y el soporte que tiene más importante ahora, pues es toda la zona de los 15.000, como ya he comentado. Los máximos del día es la primera resistencia que tiene más cercana en tiempo, pues los máximos de la sesión de hoy. Y un poquito, pues eso, ahí está el panorama. Si superamos esta zona, pues probable continuación alcista, si no ocurre nada, hacia los 15.500. Como zona de soporte, aquí en este tipo de movimiento en una hora ya vemos que realmente hay poca zona de soporte visual en una hora. Se podría trabajar el gráfico de 15 minutos, claro, tampoco nos lo pone nada fácil. Podríamos encontrar este nivel, más a nivel de niveles intradía, hablo, un poco estos máximos aquí que se formaron en la sesión asiática, máximos también de la sesión de ayer, que han polarizado a soporte en la sesión europea, de ahí arrancado esa sesión europea. Ahí está la media de 50 en el marco temporal de 15 minutos. Podría ser un poco el nivel de soporte más cercano en el precio. Tendríamos también otro nivel aquí menor, estos niveles de aquí, este rango formado aquí, roto, convertido en soporte. Pero bueno, un poquito esa zona. No son bien los mínimos del día, pero sí que marca un nivel bastante destacado, esos 15.150 aproximadamente como soporte, repito, intradía, pero no hay una estructura muy clara. Será ir viendo, hablo un poquito en caso de que el precio quiera corregir un poco más, Tendríamos que ir viendo las estructuras que vaya dejando en gráficos menores para facilitar un poco la operativa. Bien, pues dejamos aquí la preparación de estos dos futuros para la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.